abuelito le hizo un pan con palta que parece ser el desayuno favorito del candidato, Le echaste palta. Esta es una sinfonía, porque la marraqueta, pan francés o la, ¿cómo le llaman? Tienen pan batido. Pan batido. Y yo les recomiendo, cuando viajen, que en Valparaíso, en las panaderías de barrio, todavía hacen en la marraqueta la antigua. ¿En qué panadería compras tú? Hay una que está a una cuadra del Congreso. Bueno. Entonces, cuando vengo de vuelta, pero a veces no hay que pasar temprano. Compro, la traigo, la meto al refrigerador, se congela y la vas descongelando y la metes a los niños. ¿Bueno para el pan? Sí. Oye, Alejandro, tú que has estado en la televisión y ahora en la política, sabes que por lo menos en la tele nosotros siempre decimos, es sin llorar. Sí. Pero la política se multiplica ese dicho por 1000. Ahí sí que es sin llorar. ¿Qué te hace tomar la decisión y participar en esta aventura de ser presidencial? Cuando tú has trabajado en televisión, la gente te conoce. Conoce tu vida, conoce en alguna medida a la familia. Caso mío, menos a la familia, porque mi familia es muy austera en lo público, ¿no? Pero empiezas a recorrer tu país porque te invitan, universidades, colegios, y vas conociendo y te vas comprometiendo, y de repente te da esa sensación que cuentas las noticias, pero tantas cosas que se podrían hacer, dice uno, y no se hacen. Entonces eso te empieza a angustiar. Y yo decidí, cuando empezaron todos estos movimientos sociales, que era hora de pasar a la acción. Porque sobre todo en el norte uno ve tantas posibilidades de desarrollo y no se hacen las cosas que son de sentido común, sino hay que ser genio para esto. Y quise de alguna manera retribuir al norte de Chile. Ahí nació mi padre en una salitrera, mi abuelo trabajó en la salitrera. Devolver lo que uno ha recibido. Y de repente te vas comprometiendo, porque temas que son del norte me di cuenta que eran de todo Chile. Y empecé a recorrer el país porque me invitaban, y de repente te ves puesto en una situación que a lo mejor no buscaste, pero llegada las circunstancias tienes que asumir, y estoy muy contento. De verdad creo que se pueden hacer cosas maravillosas en Chile. Creo que son más de sentido común que de cualquier elaboración supradotada, como es, por ejemplo, asegurar la educación a todos, mejorar los sistemas de salud, sobre todo primaria, para evitar que la gente esté llenando los hospitales. Y bueno, el derecho a la casita. Esas son las cosas básicas que te pide la gente. Seguridad ciudadana también estamos con muchos problemas. Vamos a tocar todos esos puntos. Son temas vamos a abordarlos que motivan. también. Invitamos a nuestro público que comente, ¿verdad? Que participe también. Tenemos un programa muy interactivo con el público. ¿Y qué cualidades piensas que tienes tú en particular para ser un buen presidente? Primero, mi señora. Porque cuando tú te metes en esto es tan duro que si no tienes un respaldo emocional muy fuerte te quiebra. ¿Y tu señora siempre te dijo que sí? Mi señora, que nunca tuvo exposición pública, se ha puesto a la altura. Mira, lo ha hecho maravillosamente, pero lo más rico de todo es cuando tú llegas cansado a la casa, estresado, porque hay días que son muy duros, otros son preciosos. Y yo lo único que hago es, le ofrezco un tecito, alguna fruta, subo con ella, estamos un ratito conversando, y de repente me acojo ahí en el hombro de ella, duermo hasta el día siguiente, nuevo, salgo de nuevo, como si no hubiese pasado nada el día anterior. Tiene magia, ella transmite mucha energía. O sea, la clave, esa es la clave. Es tu mujer. Sí. Y si ganaras en esta segunda vuelta, ella tendría entonces un rol muy importante para ti. Para mí, y además ella es antropóloga e historiadora. Trabajaba en la Universidad de Chile antes de, bueno, de una enfermedad que ha logrado superar bastante, y ahora está trabajando en el tema de educación, pero mirado desde los niños. Y está con un grupo de gente muy experta, porque ella no va a estar así floreando el naipe de que la primera dama, no, mi señora es de carácter constructivo, muy firme, y ella quiere trabajar en educación, así que eso va a ser el eje de todas maneras de cualquier gobierno, mejorar la calidad de la educación para Chile. Oye, Alejandro, que me quería meter de lleno en la política. Sí, métase nomás. Metámonos, ya que estamos a pocos días de las elecciones. Y hay una entrevista que usted dio el año 2009 para la revista Cara, y que tiene unas declaraciones bien sorprendentes. Usted dice ahí en esa entrevista: entre la concertación y la alianza no hay diferencias sustantivas. Es un recambio de cúpulas, de grupos de intereses, de partidos políticos y sectores empresariales. No existe un debate que responda al Chile de hoy. Le preguntan, si Piñera encarnara esa visión, ¿votaría por él? Y lo que usted responde es lo siguiente, me sorprendió. Por supuesto, dice. Claro. De hecho, le ponen aquí signos de exclamación. Y el titular es bien... El titular lo dice, votaría por Piñera. Pero hay que reconocer que le agrega, pero hasta ahora ningún candidato me representa. Lo que pasa es que la pregunta es si votaría, un hipotético. Yo dije que votaría si tuviera un programa progresista, porque lo que yo sentía, que había llegado a un punto en que la concertación estaba agotada, esto de los consensos,
también fue paralizando la actividad política y de hecho terminó la concertación y entramos a la nueva mayoría y recién se recuperó ese espíritu de cambio y transformación que tenía en su origen la concertación, pero que se fue diluyendo y recordemos, por algo perdimos las elecciones. Yo creo que ya la década actual, sobre todo los movimientos sociales, le dieron una nueva dinámica a la política chilena, empezó a renovarse la clase política y llegó un rato que uno se entusiasmó y dije, ahora sí vale la pena, y por lo tanto me embarqué con mucho entusiasmo, pero por un Chile con cambios, sobre todo en el derecho a la educación o a la salud, claro, que son las cosas que más estamos peleando, pero también en la manera de desarrollarse, o sea, en términos de propuesta económica, yo creo que la derecha chilena no tiene un proyecto para el siglo XXI. Usted decía eso antes del gobierno de Piñera, de hecho en esa elección salió Piñera. ¿Qué cambió? ¿Por qué dice usted ahora que la cosa está distinta? Porque la derecha no fue capaz de levantar un proyecto progresista. En relación con Piñera específicamente. Sí, exactamente, él se fue a la derecha, acuérdese que él era demócrata cristiano, o sea, estaba muy cerca de lo que podría ser la nueva mayoría. Él incluso en el año 90 intentó un candidato a senador por la concertación y solo cuando no le dieron la pasada se fue a Renovación Nacional, fue su segunda opción. Y se veía como un tipo de ideas liberales, abiertas, dispuestas a los cambios sociales, pero después se diluyó, terminó con lo mismo que termina la derecha siempre, hablando más de lo mismo, puras frases cliché, nunca definiendo nada. Hoy día está por que la educación es un bien de mercado, mañana dice que está por el derecho a la educación, hoy día dice que hay que pagar para valorar las cosas, después dice que está bien que sea gratuito. O sea, no hay columna vertebral, no hay dirección y por lo tanto yo creo que mucha gente se sintió decepcionada. De hecho, sin mérito de ningún otro candidato, él solo perdió más de 700.000 votos en relación a la vez anterior cuando postuló. Alejandro, o sea, hubo gente que pensaba que él podía hacer una carta de renovación, que no lo fue. Y hablando de dichos, ¿qué te pareció los dichos de Marcelo Ríos? Los tenemos aquí en Twitter, los vamos a revisar porque él fue como bien claro y además generó bastante polémica. Mira, ahí los tenemos. Dice Marcelo Ríos Mayorga: lo único que me faltaba que ahora salga presidente de Chile un periodista. Ahí me estáis hueveando, pone Marcelo Ríos. Punto suspensivo. ¿Cómo tomas tú esa declaración del chino, que obviamente es un referente para mucha gente y además un deportista quizás el más destacado de la historia de Chile? Bueno, yo soy sociólogo, pero hablando por los periodistas, le diría... Más terrible sería un periodista. Me imagino un tenista presidente de Chile. Terremoto en el sur, no estoy ni ahí. ¿Para qué? ¿Pero tú estás ahí o no estás ni ahí con la declaración de China? ¿Te afectan ese tipo de declaraciones o no? Bueno, da una opinión, pues uno tiene que ser respetuoso de las opiniones de las personas. Yo sé que hay mucha gente que piensa que los periodistas no tienen formación suficiente y que son muy superficiales. Es una crítica que es habitual y hay que respetarla. ¿Te lo dijeron cuando estabas comenzando tu candidatura, cuando estabas comenzando tu carrera política? Lo que pasa es que yo tengo hasta magíster. Sí. Y además soy sociólogo. Yo fui sociólogo primero, después fui periodista. Yo creo que efectivamente a los periodistas les falta hacer estudio posgrado. Ya. Como todas las profesiones, por lo demás. Y además siempre es mejor estudiar una carrera de base, formativa, y después estudiar periodismo. Como hacen en Europa. Por ejemplo, tú eres primero economista, después estudias periodismo. O te dedicas al periodismo y te reconocen por el ejercicio, en algunos países, que eres periodista. Pero el periodista necesita más ¿Pero formación. siente que con esta frase el chino lo está mirando en menos? ¿A mí? Sí. O sea, él obviamente está diciendo que no quiere votar por mí. Pero la crítica es respetuosa. Uno tiene que ser ¿Y cómo manejan las autocrítica. críticas? Porque esto es de dimes y diretes, ya vamos a ir al tema del CAE, que también sacó chispa y te criticaron por eso, pero no... ¿Tú siempre has sido centrado a la hora de responder o te gustaría, si no estuvieras en este rol, mandarle un tuit de respuesta? Lo que pasa es que hay veces que uno percibe una crítica objetiva, que expresa lo que la persona siente, aunque te lo digan en forma un poco dura. Pero otras veces son calumnias. O sea, se miente abiertamente en política. Y eso a la gente yo le digo tengan cuidado porque cuando las candidaturas entran en desesperación, sobre todo por las redes sociales, se miente mucho y son campañas que se llaman de desinformación. O desprestigio. O desprestigiar a la persona y empezar a insinuar cosas como me cargaron esto de narcotráfico, por ejemplo. ¿Cómo te llegó eso? ¿Cómo te llegó esa Me dolió porque lo dijo gente que saben que eso no es cierto. Porque si por último si hubiese una razonable duda, te creo.
Pero cuando saben que no, y en privado después te dicen, entonces ahí que esto es política, a mí no me parece que la política tenga que caer en eso.